Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, aquí sobre la peña de Oreb. Cortarás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Moisés nos hizo así, y dice hacia las ancianas de Israel. Todos, y llamó el nombre de aquel lugar Mashah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bien, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos también porque estamos aquí en esta tarde, Padre. Gracias porque tú nos has traído hasta este lugar. Y te rogamos, Padre, que nos sigas hablando, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos enseñe en esta tarde lo que tú quieres que sepamos, que aprendamos, Señor, y sobre todo que podamos poner por obra en nuestra vida, Señor, para que te agrademos con ella. Te rogamos, Señor, que estemos atentos y también que sea tu Santo Espíritu quien use al pastor, Señor, quien le dirija, Señor, en esta predicación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, pueden tomar su lugar, perdón, y dice el versículo 7, hermanos, voy a darle lectura solamente a ese versículo, y dice de la siguiente manera, en el versículo 7, dice así: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El tema del mensaje de esta tarde es la última pregunta que se menciona en el versículo 7, y es verdad: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora esa respuesta es muy fácil de responder porque Dios está con nosotros, hermanos. Es una verdad que nosotros conocemos. Y bueno, hermanos, solamente para comentar, pero creo que nadie de nosotros despierta cada mañana, o despertó esta mañana, ¿verdad? Diciendo: ojalá me vaya mal, ojalá y hoy tenga muchos problemas, ojalá y hoy tenga más ansiedad que ayer, ojalá y hoy me enfrente a muchos conflictos. Nadie despierta de esa manera. Al contrario, creo que todos cuando despertamos cada día, o es el deseo de nuestra vida también, nos levantamos con el deseo y tenemos el anhelo de que nos vaya bien cada día, que podamos ser bendecidos, que nuestra familia sea prosperada, que nos vaya bien en el trabajo, que le vaya bien a los hijos en la escuela, que en casa no haya ningún problema, ninguna situación de la cual podamos preocuparnos, y que en lugar de tener más ansiedad o preocupaciones o tristezas, cada día podamos vivir más en paz y podamos estar nosotros tranquilos, aunque haya dificultades, pero siempre pidiendo que Dios nos bendiga. Entonces, nosotros sabemos que el mundo en el que nos movemos, vivimos, y aún en nuestra propia vida, por eso se trabaja, por eso se estudia, por eso se busca la superación, por eso se busca el ahorrar, por eso se hacen planes y proyectos, hermanos, porque todos queremos que nos vaya bien y todos queremos un futuro mejor, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros queremos que en nuestra vida todo esté bien. Nosotros queremos que no haya problemas, que no haya dificultades, y si los hay, que el Señor nos ayude. Esa es la manera de pensar, creo yo, de todos, hermanos. Nadie quiere que le vaya mal en la vida. Sin embargo, hermanos, en la vida cristiana muchas veces nos va a ir mal. Y no solamente en nuestra vida espiritual, sino también, hermanos, en nuestra vida de manera general. Enfrentaremos conflictos, enfrentaremos dificultades, enfrentaremos momentos en los cuales la vida no va a ser tan fácil. Al contrario, se va a poner difícil. Pero debemos de recordar algo siempre, hermanos, que Dios está con nosotros. Dios siempre está presente, hermanos. Pero, ¿sabe? Muchas veces hay personas que entran al cristianismo pensando que su vida va a ser completamente pura felicidad y pura bendición. Y sin duda que Dios nos bendice, pero
a veces la vida cristiana o nuestra familia empieza a enfrentar ciertas dificultades. Y lo que vamos a ver aquí en Éxodo capítulo 17, hermanos, es precisamente eso. Vamos a ver dos situaciones en donde ellos empezaron a enfrentar primero una necesidad física, y después iban a enfrentar o iban a tener el temor de enfrentarse a un enemigo. ¿Y qué es lo que ellos dicen al final? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos, Dios, Jehová, estaba con el pueblo de Israel siempre, hermanos. Él prometió estar con ellos, su presencia habitaba con ellos. El detalle es, hermanos, que ellos, en las circunstancias que enfrentaron y vivieron, pensaron que estaban solos, pensaron que Dios los había desamparado. Ahora, nada más hay que recordar de dónde vienen ellos. Bueno, hermanos, ellos vienen de vivir una vida en esclavitud. Vienen, hermanos, o están atravesando una peregrinación rumbo a la tierra prometida, pero ellos estaban oprimidos, estaban sufriendo. Ellos, hermanos, estaban siendo castigados y no tenían derechos, y ellos al contrario eran esclavos de los egipcios. Entonces ellos vivían una vida sinceramente muy triste, una vida en que no gozaban de una libertad, y ahora Dios los saca y van en esa peregrinación, pero ellos no habían entendido, hermanos, y ellos no habían comprendido que Dios siempre, hermanos, estaba con ellos, hermanos. En medio de sus sufrimientos y en medio de sus temores, ellos, hermanos, empezaron a renegar de Dios. Aun cuando Dios envía a Moisés y a Aarón para que hablaran con Faraón y los dejara salir, Faraón, en lugar de dejarlos ir fácilmente, él empezó a oprimirlos, él empezó a darles la verdad de que sí los voy a dejar salir, y luego enviaba otra plaga, el corazón de Faraón se endurecía, y ese fue, hermanos, el proceso. No fue fácil su salida de Egipto. De hecho, aun cuando ya están a punto, cuando ellos ya salieron y se están enfrentando o están frente a ese mar rojo, hermanos, ellos ven cómo los egipcios venían detrás de ellos, empezaron a tener temor, pero Dios les dio una gran victoria. Miren lo que dice, hermanos, Éxodo 5:19, por favor, ahí mismo en Éxodo capítulo 5, versículo 19, vamos ahí. Dice la palabra de Dios, hermanos, Éxodo capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice así, hermanos: entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espalda en la mano para que nos maten. Ahí los jefes, ahí de los israelitas, del pueblo de Dios, cuando Moisés y Aarón empezaron, hermanos, a hablar con Faraón para que ellos salieran, ellos empezaron a cuestionarlos porque ahora ellos estaban siendo oprimidos. Y esa fue su experiencia desde que estuvieron siendo esclavos hasta que salieron. Y cuando Dios los libera y cuando ellos salen de Egipto, hermanos, y ahora están en la peregrinación para llegar a la tierra prometida, ellos se enfrentan a dos cosas que vamos a ver el día de hoy. Se enfrentaron a la escasez y se enfrentaron a la oposición de otro pueblo. Ahora sí regresa a Éxodo 17, del 1 al 7, por favor. Dice la Biblia de la siguiente manera: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había, que hermanos, agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán.
Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpease el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Acá vemos, hermanos, cómo el pueblo de Israel tenía sed y ya se habían enfrentado a una situación similar ellos, hermanos, en donde Dios también les dio el agua para que ellos pudieran beber. Ahora, hermanos, acá vemos que el pueblo de Israel, hermanos, ya había pasado todos los acontecimientos en Egipto. Ahora vemos, hermanos, a partir del capítulo 13, que empieza, hermanos, es el pueblo a salir de Egipto y empiezan a transitar o a andar en su peregrinación en el desierto. Y luego vemos que ellos, al final del libro de Éxodo, ellos llegan, hermanos, hasta el monte Sinaí. Dios les da grandes y grandes victorias. Pero en el transcurso de llegar, hermanos, de donde ellos se encontraban saliendo de Egipto hasta Sinaí, hubo muchas veces que tuvieron hambre, hubo muchas veces que tuvieron sed. Y en esta ocasión ellos no tenían agua para beber. Ellos van caminando hacia el Sinaí, hermanos. Ellos ya habían pasado en medio del Mar Rojo, ya habían visto una gran victoria por parte de Dios que Él les había dado, hermanos. Estaban pasando ahora por el desierto, hermanos. Ya habían pasado por las aguas de Mara, si usted recuerda también esa porción de la Biblia. Y ahora, hermanos, en Éxodo capítulo 17, están pasando por el desierto de Sin y van camino a Sinaí. Y ahora ellos, hermanos, vemos que comienza una situación en la cual ellos, hermanos, no tenían agua para beber, hermanos. Y la Biblia nos empieza a decir y a enseñar que ellos empezaron a murmurar en contra de Moisés. Ellos empiezan a decir cosas en contra de su líder. Miren lo que dice, hermanos, el versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces, hermanos, aquí la Biblia nos empieza a decir que el pueblo empieza a murmurar. Ahora, algo que le salía muy bien al pueblo de Israel era murmurar siempre en contra de Moisés y en contra de Dios. Ahora, pero recuerde, ya se habían enfrentado a la escasez de agua, hermanos. Ya Dios les había dado de beber. Ya ellos habían pedido carne para comer y Dios les dio carne para comer. Ellos ya se habían enfrentado al Mar Rojo. Ellos estaban frente a ese mar inmenso y Dios hizo que pasaran entre el mar, hermanos, y pasaron en seco. Entonces ellos habían visto obrar a Dios. Ellos habían visto su poder. Ellos habían visto, hermanos, cómo Dios los había ayudado. Y, hermanos, lo que Dios hizo por ellos no fue algo menor, fue algo maravilloso y fue algo grande. Y ahora, nuevamente, empiezan a enfrentarse con la sed, hermanos. Aunque ya habían pasado por el desierto y experimentado la sed, hermanos, ellos empiezan a murmurar en contra de Moisés. Ahora, el pueblo de Israel, hermanos, fue un pueblo duro, de corazón muy duro. Y lo que podemos ver aquí nosotros, hermanos, que Dios había prometido su presencia con ellos. Y vemos en el versículo 7 cómo ellos se cuestionan si en verdad Jehová estaba entre ellos. Pero déjenme decirle algo: Dios estaba con el pueblo de Israel cuando les faltaba todo, hermanos. ¿Por qué? Porque ciertamente salieron sin muchas cosas y ellos iban peregrinando. Y recuerdo un versículo de la Biblia que dice que su calzado, hermanos, nunca se envejeció, nunca se desgastó. Ojalá y vendieran ese calzado hoy en día, ¿verdad? Pero ya no es como ese, y sabemos que Dios hizo algo especial y un milagro para poder, hermanos, hacer que nunca envejeciera su calzado, perdón.
Entonces, ¿ellos habían visto a Dios obrar? Sí. ¿Ellos habían experimentado su poder? También. ¿Ellos habían visto milagros de parte de Dios? Por supuesto. Pero ¿qué pasó? Empezaron a murmurar otra vez, hermanos. Ahora, la murmuración, hermanos, no solamente es hablar de alguien. La murmuración, hermanos, es quejarse contra alguien. No solamente ellos hablaron en contra de Moisés, sino que ellos se quejaron de Moisés, y al quejarse de Moisés y contra Moisés, hermanos, ellos estaban quejando en contra de Dios. Porque Moisés no los llevó ahí porque él quiso. Moisés los llevó ahí porque Dios le mandó, porque Dios le dirigió. Entonces, hermanos, ellos no se estaban quejando en contra de Moisés, no se estaban quejando en contra de su líder, ellos estaban quejando en contra de Dios mismo. Miren lo que dijo un autor, hermanos, acerca de esta situación. Dice de la siguiente manera: cuando gruñimos en quejas directas o indirectas, declaramos que Dios no es lo suficientemente bueno, fiel, amoroso, sabio, poderoso o competente. De lo contrario, Él nos trataría mejor o manejaría el universo de una manera más efectiva. Quejarse sin fe es pecaminoso, porque acusa a Dios de hacer el mal. Note el versículo 2, hermanos. Dice: y el pueblo altercó contra Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? Perdón, hermanos, me perdí. ¿Por qué altercáis conmigo? Y luego dice ahí, hermanos, y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: note esto, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Estas palabras que el pueblo dice que los habían llevado ahí para matarnos de sed, no eran palabras solamente para Moisés, hermanos. Ellos estaban reclamándole directamente a Dios y le estaban diciendo a Dios que Él los había llevado a ese desierto para matarnos de sed. Hermanos, ¿Dios hace mal a alguien? No. Pero ellos, hermanos, se estaban olvidando de lo fiel, bondadoso y amoroso que Dios había sido. Y cuando no tenían que beber y cuando no tenían el recurso, entonces ellos empezaron a murmurar. No solamente hablar, sino hablar en contra de Dios, en contra de Moisés, hermanos, porque la queja no era contra Moisés, hermanos, era directamente en contra de Dios, hermanos. ¿Saben, hermanos? Nosotros debemos de tener cuidado también en esto. Dios no siempre permite que siempre pasen cosas buenas en nuestra vida, hermano. Dios también permite que pasen cosas malas en nuestra vida. A veces pensamos que al ser cristianos nada malo nos va a pasar. Y Dios no ha prometido eso, hermano. Él prometió su presencia, mas no dijo cómo iba a haber ausencia de problemas o dificultades. Y muchos cristianos, hermanos, en la prueba, en la dificultad, en la falta de recursos, en la falta de salud, en la falta de algo, en lugar de orar y clamar a Dios, empiezan a ir en contra de Dios, hermano. Y empiezan a decir palabras como: Dios no me quiere, Dios me quiere hacer daño, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no sana a mi familiar? ¿Por qué Dios no me provee para tal? ¿Por qué Dios no me ayuda si sabe que lo necesito? Etcétera, hermanos. Debemos de saber nosotros que Dios, hermanos, no es culpable de nuestros males. Él permite que nos vaya mal a veces. Recuerda Job cómo Dios permitió que vinieran esas calamidades, hermanos. Porque no solamente Dios permite el bien, Dios también es soberano y sabe cuando el mal va a venir a nuestra vida, hermanos. Muchas veces, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, empezamos a murmurar y a quejarnos. Quizás algunos hijos murmuran en contra de sus padres. Algunas personas o hermanos murmuran de otros hermanos o de los pastores, hermanos, o de los jefes en el trabajo, o los maestros, o los profesores, o de cualquier otra persona, o a veces, ¿verdad?, del cónyuge, del esposo, de la esposa. Pero, hermanos, cuando nos va mal en la vida, o cuando Dios permite que vengan momentos difíciles, Dios lo permite por algo, hermanos. Y si estamos en la voluntad de Dios,
Y si estamos nosotros haciendo el bien, como creo yo que el pueblo estaba siendo obediente en peregrinar e ir a la tierra que Dios les había prometido, pero Dios permite eso en su vida, no es que Dios la traiga en su contra, es que Dios estaba moldeando el corazón del pueblo de Israel. Pero muchas veces, en lugar de pensar, Dios está obrando, Dios quiere hacer algo en mi vida, empezamos a hacer como el pueblo de Israel. Porque, hermano, no sé cuántos aquí alguna vez pudieran haber orado al Señor y decirle: Señor, ¿por qué pasa esto? No entiendo por qué permites esto. Si yo te busco, si yo te soy fiel, ¿por qué, hermanos? Oremos al Señor solamente: Padre, dame gracia. Está bien, no entiendo lo que pasa, pero te pido que me des fortaleza. Pero, hermanos, Dios nunca se equivoca. Dios nunca nos hace mal. Dios nunca va a querer que usted sufra. Sin embargo, permite el sufrimiento. ¿Sabe para qué? Para moldearnos, para purificarnos y para conocerle mejor a Él. ¿Sabe? Las cosas difíciles en nuestra vida solamente nos hacen ver o nos muestran lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando todo va bien, hermanos, y todo es abundancia, felicidad, prosperidad, los hijos obedecen, no hay dificultades, no hay problemas, el matrimonio Dios lo ha bendecido, etcétera, hermanos, pues solamente hay gratitudes a Dios. Pero cuando las cosas empiezan a poner difíciles y cuando vienen los problemas, porque es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, hermanos, debemos de tener cuidado y guardar nuestro corazón, porque eso ahí nos va a mostrar lo que verdaderamente hay dentro de nosotros, hermanos. ¿Sabe qué revelaba o qué mostraba la murmuración en el pueblo de Israel? Su falta de fe, hermano. Su falta de fe, porque Dios podía darles agua, por supuesto. Dios podía hacer otro milagro, claro. Pero ellos estaban dudando, no estaban teniendo la fe que ellos habían mostrado quizás anteriormente, hermanos. Nosotros debemos de saber entonces que cuando murmuramos, cuando nos quejamos en contra de Dios, nos falta la fe, hermanos. ¿Y cuánta fe necesitamos? Nos hace falta mucha fe aún, hermanos. Pero debemos saber, hermanos, que en medio de todo, Dios siempre quiere bendecirnos, hermanos. Es un Padre amoroso que quiere el bien de nosotros. Pero así como muchas veces nuestros padres terrenales nos dejan que nos enfrentemos a situaciones difíciles, Dios también nos ayuda en medio de todas esas cosas para moldear nuestro corazón. Ellos dijeron en el versículo 7, note nuevamente: ¿está Jehová entre nosotros o no? Luego en el versículo que leímos, hermanos, en el versículo 3 dice también: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Sabe? Ellos estaban diciendo: nada más nos trajiste aquí para matarnos. Nos hubiéramos quedado en Egipto. Y de hecho ellos lo expresaron en otra ocasión. Ellos pensaban que Dios los había llevado a ese lugar para matarlos de sed. Hermanos, Dios siempre les proveyó a ellos. Dios siempre, hermanos, suplió todas sus necesidades. Pero ellos en ese momento estaban teniendo una falta de fe, hermanos. Y es que ese es el problema de la vida cristiana o en las dificultades, hermanos. Creo que todos hemos visto cómo Dios nos ayuda, hermanos. Todos. Sea con los hijos, sea en el matrimonio, sea algo emocional, sea algo espiritual, sea algo económico, sea algo de trabajo, sea algo de escuela. Cualquier cosa, Dios siempre nos ayuda, hermanos. El detalle es que a veces nos falta la fe. Y es que a veces se confunde la fe con esto, hermano. Estoy preparando un estudio de qué es la fe verdaderamente. Lo iba a dar hoy, pero no me sentí seguro. Lo voy a dar quizás la próxima semana, o no sé qué Dios me dirija. Pero, hermanos, a veces tomamos ese versículo que dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él, ¿cómo dice, hermanos? Responderá, se me fue. Gracias. Considera las peticiones de tu corazón. Y a veces se toma como un amuleto: me voy a deleitar en Dios, voy a hacerle fiel a Dios, y entonces Él me va a conceder las peticiones o los anhelos de mi corazón. No es así, hermano. No es de que si yo hago esto, Dios me va a dar aquello, porque muchas veces nos deleitamos en Jehová. ¿Y qué creen, hermanos? No pasa lo que nosotros le pedimos, pero Él aún así
sigue obrando y nos puede bendecir de alguna u otra manera. Porque la bendición de Dios no es solamente, hermanos, que Dios nos dé lo que le pedimos. Muchas veces también Dios nos bendice aún no dándonos lo que le pedimos o haciendo las cosas diferentes, pero Dios siempre nos bendice y nos ayuda, hermanos. Pero a veces se toma eso, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú nada más ten fe, pídele a Dios y vas a ver qué va a suceder. Y no es un amuleto, ¿verdad? No es el genio de la lámpara, hermano, ¿verdad? Que a veces nada más ahí, bueno, Dios, voy a frotar aquí esta Biblia y tú me vas a contestar mis 3 deseos porque estoy teniendo fe y estoy buscándote. No es así, hermano, porque Moisés estaba siendo obediente, estaba guiando al pueblo hacia donde Dios les había dicho. Ellos estaban obedeciendo la voz de Dios. Sin embargo, se enfrentaron a la dificultad, a la necesidad, pero Dios estaba con ellos aun cuando no tenían ellos nada, hermanos. Y ellos tentaron a Jehová diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Y a veces, hermanos, eso se puede hoy en día decir de otra manera, como: yo creo que Dios no está a mi favor. Yo creo que Dios no me ama porque, mire, estoy sufriendo y no me ayuda. Yo creo que Dios no está conmigo, o no sé si esté conmigo. ¿Cumplirá lo que Dios ha prometido? ¿Dios verdaderamente cuida de nosotros? ¿Podrá proveer el Señor para lo que yo necesito? ¿Cuidará Dios de mí? ¿Me ayudará? ¿O tendré que buscar alguna otra alternativa? Hermanos, Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege. Y hermanos, con todo eso, a veces las cosas no nos van bien en la escuela, en el trabajo, en el negocio, pero Dios está ahí siempre cuando no hay nadie, hermanos. Y sabe, hermano, no hay nada más hermoso que aprender a esperar y confiar en el Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque eso fue lo que Dios le estaba enseñando a este pueblo, pero ellos dudaron. Les faltó la fe, y es por eso que Dios permitió que tuvieran estas dificultades, porque ellos, en lugar de darle gracias, en lugar de entregarse a Él, en lugar de no murmurar, sino de tener fe y orar juntamente con su líder, ellos empezaron a quejarse de Dios. Éxodo capítulo 17, mira ahora el versículo 8, hermanos. Éxodo 17:8 dice la palabra de Dios. Voy a leer varios versículos, hermanos. Dígame con su vista, por favor. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo, a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek, de generación en generación. Y después vemos que eso se cumple, hermano, cuando se le da la instrucción a Saúl que fuera y acabara con los amalecitas y con Agag, el rey de Amalek, lo cual él no hace, y después Samuel lo lleva a cabo. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que primero ellos enfrentan la necesidad del agua, tenían sed, les faltaba el recurso, y después vemos, hermanos, que se enfrentan a una guerra. Ahora, hermanos, Dios siempre está con nosotros cuando no tenemos nada, pero Dios siempre está con nosotros cuando las cosas están en nuestra contra. Es lo que podemos aprender aquí. Dios, hermanos, siempre nos acompaña, Dios siempre nos ayuda.
están los israelitas en el mismo lugar que tuvieron sed. Están ellos en el mismo lugar en donde ellos, hermanos, estaban enfrentando esa necesidad. No se había movido y ahora la situación que viene para ellos es diferente. Ahora ellos, hermanos, se van a enfrentar con una amenaza, los amalecitas. Ahora note, los amalecitas, hermanos, eran un pueblo nómada. Era un pueblo, hermanos, que ellos se dedicaban a saquear otros pueblos. Eran unos criminales, eran unos vándalos que se dedicaban a saquear a otros pueblos. Ahora, el pueblo de Israel viene saliendo de Egipto, están en su peregrinación. Ellos como tal no tienen un ejército. Ellos como tal, hermanos, no tienen una milicia que les defienda. Pero Dios estaba ahí con ellos, hermanos. Se enfrentan entonces a la escasez del agua y ahora se enfrentan a la amenaza de quizás perder su vida. Pero Dios, hermanos, les va a dar nuevamente esa lección y Dios les da una victoria, hermanos. Y sabe algo interesante que podemos ver aquí, hermanos. Mira lo que dice, hermanos, en el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también, ¿qué, hermanos? Toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río. Y luego dice: he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Allí en el capítulo 17, hermanos, estamos hablando de la misma escena. Él llevaba ahí esa vara, hermanos. Y esa vara no era mágica, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, usó esa vara para mostrar el poder que Dios tenía, para que el pueblo pudiera observar que Dios estaba ahí con ellos. Entonces, hermanos, Dios estaba ahí presente. Dios estaba mostrándoles que no solamente podía proveerlos, hermanos, sino que Dios también peleaba sus batallas por ellos. Que Dios también podía darles la victoria en medio de cualquier guerra o dificultad que ellos pudieran enfrentar. Versículo 12, de ahí del capítulo 17. Miren lo que dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Nosotros podemos ver, hermanos, cómo Dios, usando a Aarón y a Hur, hermanos, que cuando sus manos se levantaban, ellos prevalecían en la guerra, en la batalla. Pero cuando sus manos se cansaban y ellos bajaban sus manos, ellos empezaban a perder la batalla. Y no era por las manos de Aarón, no era por las manos de Hur, no era, hermanos, por ellos, por lo que ellos hacían, ni por las piedras que pusieron ahí para sostener sus manos. Era porque Dios, hermanos, les estaba enseñando que Él podía ganar sus victorias, hermanos. Dios les estaba enseñando que Él podía cuidar de ellos, aun cuando murmuraran de Él, aun cuando se quejaran en contra de Dios. Dios les enseñó que no estaban solos. A esa pregunta, hermanos, a ese cuestionamiento, que si estaba Jehová entre ellos o no, Él les responde con dos victorias: les da el agua y les da la victoria sobre los amalecitas, hermanos. Dios siempre estuvo con su pueblo, hermanos. De hecho, Dios sigue amando a Israel y Dios sigue teniendo paciencia con ellos, pero ahora con nosotros, hermanos. Dios cuida de nosotros, hermanos. A veces, cuando todos los recursos quizás empiezan a disminuir, o empezamos a ver que hay escasez o necesidad, Dios puede proveernos de lo que sea, hermanos. Cuando empiezan a venir los problemas y las dificultades y pensamos cómo le vamos a hacer, Dios nos puede ayudar, hermanos. También cuando tenemos que enfrentar una situación, un enemigo, no digo una guerra, pero Dios pelea nuestras batallas. Éxodo 14:14 nos enseña: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y algo también, hermanos, que le llama la atención en estos versículos, sobre todo en la guerra ahí contra Amalek, de cómo, hermanos, le sostenían, hermanos, las manos ahí a Moisés, hermanos. Aarón y Hur ahí sosteniendo, hermanos, las manos de Moisés, ayudándole. Nuevamente, no era Moisés, no era Aarón y Hur que le sostenían ahí las manos y levantaban esas manos. Pero ellos vieron a su líder, vieron cómo él estaba cansándose y ellos fueron y le ayudaron. Y saben, hermanos, fue porque Dios estaba con ellos, hermanos.
¿Qué podemos aprender entonces de todo esto nosotros, hermanos? Bueno, recordar que Dios es soberano sobre todas las cosas, hermano. Dios permite el bien, Dios permite el mal. Dios permite que me vaya bien y a veces permite que yo enfrente dificultades, hermanos. Y cuando a veces no sabemos qué va a pasar en el futuro, porque no lo conocemos, pero Dios sí conoce el futuro, hermanos, debemos nosotros, hermanos, de confiar en que Dios siempre tiene el control de nuestra vida, hermanos. Cuando pasamos por dificultades no significa que Dios no esté con nosotros. Cuando pasamos por problemas no significa que Dios ya nos ha desamparado. De hecho, es cuando Él está más cercano a nosotros, pero la dificultad y la necesidad nos hace pensar que estamos solos, hermanos. También sabe algo importante que debemos de recordar, es que lo que somos en la vida cristiana se revela cuando estamos en problemas, hermanos. Lo que yo verdaderamente soy como cristiano será revelado cuando tenga yo problemas, hermano. Ese es el que somos. Por eso que Dios nos ayude a ser personas fieles, personas genuinas, que no es solamente por lo que Dios puede darme o por cómo Él puede cuidarme, sino porque Dios es digno de mí, de que yo le siga, de que yo le honre, hermanos. Y debemos de tener cuidado, hermano, de cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias de la vida. Hermanos, como cristianos la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que nosotros debemos de tomar nuestra cruz cada día y que en este mundo vamos a enfrentar muchas aflicciones. Santiago nos enseña que es necesario que pasemos por diversas pruebas y debemos de tener cuidado en cómo reaccionamos, hermanos. A veces nos enfadamos con Dios, nos enfadamos con la iglesia, nos enfadamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, y estamos resentidos. No es solamente más que un resentimiento en contra de Dios que se da a reducir o se denota, hermanos, en contra de las personas que están con nosotros. Y sabe, hermano, podemos evitar todo esto si tan solo nosotros tuviéramos más fe. Si tan solo nosotros, hermanos, cuidáramos la fe que Dios nos ha dado, hermano. Cuando nosotros nos olvidamos de la fidelidad pasada, hermanos, nos ponemos ansiosos por el presente. Cuando nosotros nos olvidamos, hermanos, de las victorias pasadas que Dios nos ha dado, nos empezamos a turbar y a preocupar por lo que está pasando en nuestra vida presente. Déjenme recordarle algo, hermano. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos cuida. Dios siempre nos ayuda. Aunque pareciera que Él no está presente, podemos ver lo que con su pueblo, aun cuando ellos dijeron que si estaba o no, Él les mostró que siempre cuidaba de ellos. Y sabe, Dios siempre lo hace con nosotros. Siempre nos cuida, siempre nos protege, siempre nos provee, pero debemos de tener cuidado, porque la falta de fe nos puede llevar a murmurar, a quejarnos y a decir cosas que Dios no quiere que nosotros digamos. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta tarde. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Dios mío, por los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios acerca de personajes, de pueblos,